capacidad de adaptarse a los cambios del mercado laboral. Muy bien, qué interesante. Muchas gracias, maestro Hugo, por esta respuesta. Ingrid Escobedo nos dice, ¿cuál es el sentido de la educación? Para crecer en todos los aspectos posibles a la persona o individuo que se educa y de esta manera poder llegar a formar una comunidad consciente, sabia y resolutiva. ¿Sí? Jaime Flores nos dice que, ¿cuál es este sentido de la educación? Pues bueno, para Paulo Freire, él se basa en la idea de Paulo Freire. Para Freire, la educación liberadora implica un diálogo igualitario entre el educador y los educandos, donde juntos investigan críticamente la realidad y buscan caminos para cambiarla. Este enfoque se centra en el respeto mutuo, en la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje y también la toma de conciencia sobre las dinámicas de poder que influyen en la sociedad. Muchísimas gracias, maestro Jaime, muy interesante. Carla Gabriela Hernández nos dice, de acuerdo a mi experiencia, el sentido de la educación es formar a los alumnos en valores, que los alumnos tengan experiencias significativas dentro de la escuela, que se conviertan en aprendizajes significativos que pueden llevar a la práctica fuera de la escuela al presentarse ante una situación igual o parecida y ellos sepan cómo actuar. Muy interesante también. Lilia Salcido nos dice que con respecto al sentido de la educación, las personas no nacemos formadas. Por tanto, es necesario un proceso de formación constituido por la educación para enseñarnos a actuar con humanidad y que sean capaces de resolver los retos que les imponga la vida. Una respuesta breve, pero creo que es una respuesta contundente. Mayra Lorena nos dice, el sentido de la educación es multifacético y abarca diversos aspectos que van más allá de la mera transmisión de conocimientos. En su esencia, la educación busca el desarrollo integral de los individuos, preparándolos para enfrentar los desafíos de la vida y contribuir positivamente a la sociedad. En este sentido, se desglosan en varios puntos claves. Busca cultivar las habilidades cognitivas, emocionales, sociales y físicas de los estudiantes, promoviendo su autonomía, su creatividad, su bienestar integral. Busca también fomentar valores cívicos, éticos, democráticos, así como el respeto por los derechos humanos y la diversidad cultural. ¿Sí? La educación prepara a los individuos para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo y adaptarse a un entorno en constante cambio. Proporciona herramientas necesarias para que el aprendizaje continuo, la resolución de problemas y la innovación, el sentido de la educación, radica en su capacidad para empoderar a los individuos, para fortalecer a las comunidades y contribuir al progreso humano en todas sus dimensiones. Es un derecho fundamental y una herramienta poderosa para construir un mundo más justo, equitativo y sostenible. Qué interesante, muy bien y muy completo, muy completo. Muchas gracias, maestra. La maestra Mónica Quesada nos dice que hablar de educación es asumir la necesidad de conseguir algo, llegar a la madurez o a la plenitud en diversas dimensiones personales. Esto exige contar con una disposición a aprender. Claro que sí, esto debe ser muy importante, que puede ser potenciada. Por eso, los ámbitos de la educación personal varían según la dimensión que se apunte, lo intelectual, lo moral, lo físico, lo afectivo, inclusive lo teológico. La maestra Samey, muchas gracias, maestra Mónica, la maestra Samey nos dice, educar para transformar el mundo, educar en acción y la reflexión de nuestra realidad. Así lo dice Paulo Freire, muy bien, un poco como lo piensa Paulo Freire. Educar desde el reconocimiento de lo que somos, de lo que tenemos y de dónde estamos, de nuestro contexto, para estar en la posibilidad de transformar nuestra vida.
Muy interesante, muy bonito. Muchas gracias, maestra Samey. La maestra Wendy nos dice, se educa para formar personas críticas, capaces de analizar su condición y de dirigir su vida, y con ella la de su entorno, hacia las metas que consideren más adecuadas en función de cada situación concreta y que sean capaces de llevar una vida digna y edificante, con voluntad de seguir creciendo en todos los niveles intelectuales, sociales, económicos, profesionales, de forma reflexiva y transformadora. Muchísimas gracias, maestra Wendy, muy bien hecho. La maestra Xochitl nos dice, educar es fundamental para el desarrollo integral de las personas y de la sociedad en su conjunto. La educación no solo proporciona conocimientos, sino que también inculca valores, fomenta habilidades sociales y promueve el pensamiento crítico. Además, permite a las personas alcanzar su máximo potencial y contribuir positivamente a la comunidad. Entonces, en cuanto a debemos educar, es importante fomentar, ¿cómo debemos educar? Perdón, fomentar un enfoque integral que abarque tanto el desarrollo académico como el emocional y social. Y bueno, los métodos educativos deben de ser inclusivos, adaptados a las necesidades individuales de los estudiantes y promover siempre la participación activa y de pensamiento crítico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Son los que... perdón, estoy dejando de lado dos que han llegado. La maestra Denise. El sentido de la educación es formar para que ellos mismos se conviertan en personas capaces de participar activamente en la sociedad, con un espíritu crítico, con una infinita capacidad de adaptación a los retos que se les planteen en el futuro. Y Rousseau, muy bien, cita Rousseau, Rousseau nos plantea una educación orientada a salvaguardar el estado natural del ser humano, una educación humanista que nos lleve a conocer y a conectar con nuestra propia esencia. Propone así una educación fundamentada en la idea de la no interferencia, que proporcione espacio, libertad a los impulsos, a la fuerza, a los deseos, al desarrollo del lenguaje, a los movimientos naturales de cada etapa. Muy bien, muy bonito, muy bonito. También la educación necesita un espacio propio, claro que sí. Y Francisco nos dice, la educación, perdón, la concepción educativa de Freire, cita Paulo Freire, es una educación que busca el pleno y auténtico desarrollo del otro, porque se constituye en la justa medida en la que el otro se constituye. Es un acto biofílico que busca el pleno desarrollo de la libertad, del diálogo, de la comunicación, del desarrollo con y por el otro. Muy bien, excelente. Excelente, nos habla de John Luke, me gusta, muy bien. No sé si, creo que ya somos todos, ¿verdad? Son todas las personas que enviaron, eh, que dieron respuesta a esta pregunta, al menos esto es lo que me dice Classroom. Pero además de esta pregunta, tenemos otras dos preguntas más, ¿verdad? Tenemos otras dos preguntas más porque ya nos platicaron, me he permitido leer de viva voz lo que ustedes nos escriben cuando se refiere justamente a cuál es el sentido de la educación, pero las otras dos preguntas es para qué educar y cómo debemos educar. Entonces, me gustaría abundar un poquito más en estas dos preguntas, pero no leerlo directamente, sino invitar a que nuestros colegas que lo han escrito, algunos quienes lo han escrito, nos compartan justamente lo que han escrito. No sé si a alguien le gustaría participar, levantando su mano, por favor. Maestra Denise, adelante, por favor, si es tan amable. Y la maestra Mayra Lorena, adelante. Entonces empezamos con la maestra Denise y después la maestra. Adelante, maestra Denise, por favor, si es tan amable. Gracias, doctor. ¿Para qué educar? Es la pregunta. Pues, en definitiva, el profesor es un motor al cambio, ¿no? Desde pequeños a los alumnos.
Y hasta hace poco, pues la función fue cambiando, siento que ha dado pues ahora sí que otro sentido, ¿no? Que antes era pues solo transmitir conocimiento y asegurarse de que este conocimiento se adquiera. Pero hoy en día el conocimiento está en muchos sitios, no nomás en cuestión de materias. Y nuestro rol es el de acompañar de manera individual las necesidades de cada uno de nuestros alumnos para poderlos impulsar y desarrollar las destrezas, ¿no? De pensamiento, analizar, evaluar y crear para que ellos se conozcan a sí mismos, para que aprendan y piensen por sí mismos, cuiden de sí mismos y pues mejoren, ¿no? Mejoren todo su entorno y ellos mismos tengan un crecimiento. Excelente, muchísimas gracias, gracias por compartirnos. Maestra Denise, maestra Mayra, adelante, por favor, si es tan amable. Gracias, doctor. A ver si se me escucha porque estoy muy ronca. Sí, sí, le escuchamos. Ok, gracias. Pues en esta pregunta de para qué educar, sí me refiere a un análisis reflexivo, dado que pues estamos inmersos en esta parte de la educación, pero para qué educar, creo que va desde la parte de la raíz familiar y de la raíz formal en una escuela, en una educación, que se tenga que ver ya desde la mira o desde varios enfoques. Considero que esta parte del educar es muy trascendental en la vida de las personas. Primero, porque es formar a seres o individuos que tienen sentimientos, emociones, que no está tan fácil esta tarea que nosotros llevamos. Hay un autor que yo cito aquí, que es Paulo Freire, donde él habla de una pedagogía liberadora, donde hace énfasis en esta parte de transformar esta condición de la educación para que una persona pueda tener un sentido más crítico y analítico acerca de lo que es la vida, el ser y todo lo que esto conlleva. Hay otro autor que a mí me llama mucho la atención y que, pues bueno, de alguna manera compagino con su teoría, que es el de Vygotsky, donde habla que esta interacción social que debe de haber entre las personas y sobre todo entre el medio, pues ayuda de alguna manera a hacer esa transformación. Y esta parte del educar entonces se reconoce como si fuera una parte de esta formación integral que se busca desde esta construcción de la identidad de las personas. Bueno, hasta aquí dejo el comentario, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, maestra, por compartirnos. Lo agradecemos mucho. Gracias por compartirnos esta reflexión. Maestra Lilia Salcido, perdón, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, mi respuesta ¿para qué educar? Debemos enseñar a las personas para vivir la vida, para tener los medios para ser independiente y valerse por sí mismas. En pocas palabras, ganarse la vida. También formar ciudadanos libres, conocedores de sus derechos y obligaciones, enseñarles la ciencia existente y que puedan utilizarla adecuadamente en la resolución de sus problemas, empaparlos de la cultura en la que están inmersos para conocer su origen, la adquisición de valores personales para un comportamiento más humanista y para conocer la historia de su pueblo y aprender a vivir en sociedad. Esa fue mi respuesta. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Ahora, además de esta pregunta, muchas gracias, maestra Lilia, también hicimos la pregunta sobre cómo debemos educar, porque esta es una pregunta muy compleja. Hace muy poco en internet tuve la oportunidad de escuchar un debate eh, que presentaron dos
autoridades educativas en distintos momentos. Una autoridad educativa que fue el secretario de Educación Pública en nuestro país, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, y por otro lado, el responsable de la Dirección General de Materiales Educativos, donde se elaboran los libros de texto. Max Arriaga. Y entonces fue interesante este debate porque a pesar de que pareciera que el tiempo fue bastante breve, tan solo 30 minutos, podemos ahí observar dos miradas tan diferentes de ver la educación. Es decir, tratar de contestar cómo educar, ahí vamos a encontrar muchas perspectivas y muchos matices. ¿Qué escribieron ustedes? ¿A alguien le gustaría, dos o tres colegas, que les gustaría participar y comentarnos cuál es su visión sobre cómo educar? Adelante, por favor. Muy bien, la maestra Lilia, la maestra Ingrid Escobedo, perdón. Maestra Lilia, adelante, por favor, si es tan amable. Bueno, yo me enfoqué a que debemos enseñar todo lo que sea del interés de las personas. También podemos usar el método de la mayéutica para hacerlos reflexionar sobre los contenidos de interés que ellos presentan. También existen muchos métodos de enseñanza en los que nos podemos basar, como puede ser la resolución de problemas, el aprendizaje por proyectos, estudios de casos, enseñanza tradicional, etcétera. Muy bien, excelente. Ahora, esto que usted nos comenta es muy interesante, pero si recordamos en la respuesta a la primera pregunta, algunos de nuestros colegas pusieron a un autor. Algunos dijeron, de acuerdo a Paulo Freire, de acuerdo a Rousseau, y en cierta medida, cuando ya ponemos un autor y pensamos en la concepción de educación que ese autor tiene, esa concepción de educación está acompañada de cierta ideología, de cierta creencia y también de conocimientos sobre cómo se debe educar, ¿sí? Y cómo se debe educar va a ligarse, como bien la maestra Lilia nos comentó, con técnicas, con metodologías. Y vamos a ver en muchas ocasiones que estas metodologías comúnmente están ligadas a visiones de cómo es la educación o de cómo debe ser el sujeto que se educa. Maestra Ingrid, adelante, por favor, si es tan amable. Hola, buenos días a todos. Muy buenos días. Bueno, yo la verdad no cito autores porque, como ya les había comentado, a mí esto de la pedagogía me cuesta un montón de trabajo, ¿no? Entonces hablo en función justamente de lo que es mi experiencia. Y lo que yo contesté es que lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta, pues, a quienes vamos a educar. Porque no es lo mismo educar a un niño pequeñito a educar ya a un adulto. Pero una vez que ya ubicamos a quienes vamos a educar, después hay que tomar en cuenta las condiciones o las necesidades, más bien las necesidades, sobre todo si es ya un adulto, una persona. Y es que hace poquito, justamente en una de nuestras reuniones, la maestra Sami platicaba que ella, cuando comenzó a dar clase, fue en un contexto complicado, no esperado, y que le sugirieron que ella, antes de atender nada, atendiera las necesidades de sus educandos. Yo esa pregunta me la hago mucho últimamente porque sí es todo un debate, o por lo menos en mí es todo un debate. O avanzo con el programa o satisfago necesidades de mis estudiantes, y a veces quiero hacer las dos cosas y espero hacerlas más o menos bien porque pues hay que avanzar por un lado, porque si no, yo no avanzo, siguen ellos
en su camino por la medio superior y pues por no haber avanzado también les estoy como deteniendo, ¿no? Pero tampoco tiene sentido que lleguen con dudas y entonces caigamos en el desastre en el que van a estar repruebe y repruebe. Esa es una pregunta que a mí yo creo que me va a perseguir por el resto de mi vida y siempre. Y bueno, ya una vez que más o menos hemos decidido con quiénes y en qué condiciones, sobre todo de la persona, del niño, se va a trabajar, bueno, entonces ya viene todo lo demás, ¿no? Infraestructura, con qué cuento, modelos, etcétera, etcétera, pero sí, básicamente esa parte se me hace importante, a quiénes y sus necesidades. Gracias. Claro, maestra, muy, muy interesante esta reflexión porque habrá que mencionar que hay quienes asumimos como una necesidad todo aquello que requieren nuestros alumnos para poder desarrollar los aprendizajes profundos o esperados o significativos de acuerdo al nivel que se estudia, de acuerdo al contexto del alumno, de acuerdo a la condición cognitiva, emocional, física del alumno. Pero también habrá, y esto entra dentro del ámbito de la filosofía, quienes asumen la idea de que la necesidad se construye. Es decir, la necesidad no es algo eh, que, que nosotros de manera directa eh, solicitemos cuando estamos en la infancia, sino que a través de lo que vamos conociendo, vamos construyendo necesidades de acuerdo al modelo de vida que tenemos y a las aspiraciones que tenemos dentro de la sociedad misma. Es decir, de acuerdo a la persona que queremos construirnos. Pero bueno, esta será una discusión más adelante. Y claro, le entiendo por otro lado esta lucha compleja. Cómo enseñar cálculo diferencial e integral a los estudiantes, cómo hablar de límites, derivadas, integrales, cuando se tienen problemas de álgebra, cuando se tienen problemas de trigonometría, cuando los alumnos inclusive confunden los diferentes conjuntos de números, y entonces hay que trabajar en los elementos más básicos, en los elementos esenciales, regresar a los niveles de formación anteriores para tomar algunas conceptualizaciones y ayudar a los alumnos, pero también al mismo tiempo hay que hablar de límites, hay que hablar de series, hay que hablar de derivadas, hay que hablar de integrales, ¿no? Y esto, desde luego, es algo que es complejo. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues yo les agradezco mucho a todos ustedes sus participaciones, sus comentarios han sido muy, muy interesantes. Y ahora me gustaría retomar este discurso que hemos ido construyendo con la primera sesión, este discurso que proviene desde dos campos de la filosofía o dos campos, si así ustedes lo consideran, eh, de la propia educación, refiriéndome por un lado a la filosofía existencial. Hemos hablado un poco de Jean-Paul Sartre, hemos hablado de Maurice Merleau-Ponty en la sesión pasada, pero no son los únicos autores que engloban esta idea. También estuvimos hablando de la fenomenología de Edmund Husserl, y de hecho, cómo Merleau-Ponty de alguna manera trata de construir un campo de conocimiento cercano a estas dos perspectivas filosóficas, tanto la fenomenología como también la filosofía existencial. Pero esto, qué repercusión tiene finalmente en el campo educativo, ¿verdad? Esta podría ser una pregunta. ¿Cómo encontramos esta repercusión en el campo educativo? Y probablemente esta repercusión a la que estamos haciendo referencia se debe a contribuciones que aparecen un poco después de varios autores que pareciera que se inspiran
en estas ideas fenomenológicas, por un lado, en estas ideas filosóficas, para tratar de trabajar, para tratar de construir pensamiento educativo. Y el día de hoy voy a referirme al trabajo de Abraham Maslow, pero también al trabajo de Carl Rogers, principalmente de estos dos autores, aunque también hay autores como Allport, como May o como Viktor Frankl, que también construyeron sobre esta misma corriente educativa. De hecho, ellos van a construir un campo propio de conocimiento que en los años 60 le llamaban la psicología humanista, ¿sí? Esta psicología humanista, que es una psicología centrada en la persona, centrada justamente en la persona, y que, por cierto, en el caso particular de Carl Rogers, un psicólogo estadounidense con mucho éxito, también desarrolló una psicología que tiene una importante aplicación en el ámbito inclusive de la mercadotecnia, ¿sí? En el ámbito del mercado, que es la psicología centrada en el cliente. Es decir, esta idea de que lo más importante en un negocio, en una empresa, es poder atender al cliente, que el cliente se sienta atendido, que el cliente se sienta satisfecho, que el cliente disfrute. Vamos a pensar, si estamos hablando de un restaurante, la venta de alimentos, disfrute del producto a plenitud. Y esta idea de la psicología, que tiene un impacto muy fuerte en la mercadotecnia, finalmente, es muy simétrica a la idea de la psicología humanista, que centra justamente el acto educativo en el alumno. Es decir, finalmente lo importante es lograr que el alumno se sienta satisfecho, que el alumno consiga aprendizajes, pero en este proceso de adquirir aprendizajes, en este proceso de construir aprendizajes a través de las experiencias educativas, también pone énfasis en varios aspectos de carácter personal. Entonces, Bugenthal, Martínez y Villegas van a escribir varios textos tratando de fundamentar teóricamente esta psicología humanista, y yo me permito tomar como referencia los escritos de ellos para de manera muy breve, en seis afirmaciones, tratar de explicar a qué es a lo que llamamos esta psicología educativa. ¿Sí? La primera afirmación es que el ser humano es una totalidad que excede la suma de sus partes. Esto es muy importante, ¿sí? El ser humano es una totalidad que excede la suma de sus partes. Es decir, no es suficiente únicamente atender al cuerpo. No es suficiente únicamente atender la formación del intelecto. No es suficiente únicamente atender la formación, la gestión de nuestras emociones. Es necesario atender a todo el ser humano. El ser humano es todo, no solamente una de sus partes. La segunda afirmación es que el ser humano tiende en forma natural hacia su autorrealización. ¿Sí? El ser humano tiende a su autorrealización. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el ser humano tiende a autodeterminarse, que el ser humano tiende a autorrealizarse y busca trascender. Ahora, el ser humano es también un ser humano en un contexto humano, es decir, desarrolla relaciones interpersonales. Nos comunicamos con nuestros compañeros de trabajo, nos comunicamos con nuestra familia, nos comunicamos con nuestra pareja. Buscamos desarrollar una vida social, ¿sí? El ser humano es social, ¿sí? La cuarta afirmación es que el ser humano es consciente de sí mismo y de su existencia. Esto es muy importante. Sabemos que vivimos, sabemos que existimos. Sabemos quiénes somos y qué hacemos. Y entonces somos responsables de quiénes somos y somos responsables de lo que hacemos.
Nadie más es responsable de nuestras acciones. Nadie más es responsable de nuestra labor. Somos nosotros quienes somos finalmente responsables de nosotros mismos. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Por favor, cuando haya alguna duda, algún comentario, deténganme con mucho gusto. Número 5. El ser humano tiene facultades para decidir. ¿Sí? El ser humano tiene facultades para decidir. Esto significa que el ser humano desarrolla la libertad y la conciencia. ¿Para qué? Para elegir y para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, hay un desarrollo de la libertad, hay un desarrollo de la conciencia. Y finalmente, el último de estas afirmaciones, el ser humano es un ser intencional. El ser humano es intencional. El ser humano toma decisiones y elige. Siempre elige. De manera consciente o inclusive de manera inconsciente, pero finalmente elige. ¿Sí? Entonces, el ser humano es intencional. Esto, desde luego, es una perspectiva. ¿Cuál perspectiva? La perspectiva de la psicología humanista. ¿Y cuáles van a ser los dos referentes de esta psicología humanista, que después se va a convertir, por cierto, en la pedagogía humanista? Pues por un lado va a ser Carl Rogers y por otro lado va a ser Abraham Maslow. ¿Sí? Pero basados en gran medida, parte de su pensamiento, en la fenomenología y en la filosofía existencial. Entonces, ellos asumen la idea, una idea que, por cierto, coincide con mucho de lo que ustedes escribieron, y esto me gusta, esto lo hace muy interesante, y es la idea de que la educación debe de estar centrada en ayudar a que los alumnos decidan quiénes son y lo que ellos quieren llegar a ser. Entonces, la educación se basa en la idea de que todos los estudiantes son diferentes y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás. Esto me parece maravilloso. Y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás. Es decir, no buscamos estereotipos en esta educación. No buscamos los buenos, los malos. Cada estudiante es distinto. Cada estudiante tiene sus habilidades. Cada estudiante tiene su potencial. Como lo dice Hamacek en los años 80. Es necesario ayudar a que los estudiantes puedan explorar y puedan comprender más a su persona y los significados que tiene para ellos mismos las experiencias que viven. Entonces, la educación humanista, entonces la pedagogía humanista, nos estamos refiriendo a esta pedagogía, a la pedagogía de estos autores, busca la autorrealización de los estudiantes en todas sus esferas de la personalidad. ¿Sí? Es decir, es una educación, como lo dice Maslow, la educación como un medio que favorece las potencialidades del alumno, tanto las personales como las interpersonales. ¿Y qué le proporciona? Le proporciona autoconocimiento, crecimiento y decisión personal, autodecisión personal. Por otro lado, dice Rogers, la educación debe recrear un ambiente de libertad, un clima de libertad para que el alumno autoinicie un aprendizaje significativo. Y tercero, lo dice Hernández, la educación humanista debe de estar basada en el desarrollo de la conciencia ética, altruista y social. Carl Rogers nos dice que entonces se propone un aprendizaje significativo, se propone un aprendizaje vivencial que busca desarrollar la percepción que tienen las personas sobre la realidad que viven,
y que la va reorganizando, que de hecho va reorganizando esa personalidad, va reorganizando ese yo. Carl Rogers en los años 80 describe nuevamente este modelo considerando 6 afirmaciones. ¿Sí? La primera afirmación que Rogers dice es que el ser humano posee una potencialidad natural para el desarrollo del aprendizaje. La segunda es que el aprendizaje significativo tiene lugar cuando el estudiante percibe el tema de estudio como importante para sus propios objetivos. La tercera es que la mayor parte del aprendizaje significativo se logra mediante la práctica. Entonces, la práctica es importante para aprender. Cuarto, el aprendizaje se facilita cuando el alumno participa de manera responsable en el proceso. Cuando formula sus problemas, cuando ayuda a descubrir los recursos para superarlos o resolverlos y cuando asume las consecuencias de sus elecciones. Por otro lado, el aprendizaje autoiniciado, ese aprendizaje que parte del propio estudiante, que abarca la totalidad de su persona, su afectividad, su intelecto, es más perdurable y es más profundo. Y además, el aprendizaje social, hay una revalorización del aprendizaje social como el aprendizaje más útil en la vida moderna. Esta manera de ver la educación, esta manera de ver los procesos de enseñanza y de aprendizaje, aparece en los trabajos de Ausubel, ¿sí? En la teoría del aprendizaje significativo. Aparece también en las obras de Jean Piaget, por ejemplo, Inteligencia y Afectividad. Pero también aparece en las obras de Rogers sobre las teorías de la personalidad y de la terapia centrada en la persona. También aparece en los trabajos de Abraham Maslow en las teorías humanísticas de la autorrealización. Ahora, en este sentido puedo decir un poco más y puedo tomar como un punto de referencia a Maslow. Maslow asume nuevamente 5 puntos para desarrollar su propuesta de educación humanista. Y que claro, es muy semejante a la de Rogers, pero tiene algunas diferencias. Para Maslow, hay un compromiso personal del alumno en el acto del aprendizaje. Porque al aprender las personas ponemos en juego tanto los aspectos cognitivos como también los aspectos cognitivos. Maslow dice que el alumno se autoinicia, que parte del mismo. Así se descubre a sí mismo, capta la información y la comprende. Y esto, desde luego, origina cambios importantes en la persona a lo largo del proceso formativo. Su esencia es significativa y se va construyendo por la experiencia global del alumno. ¿Sí? Entonces, hablar en este sentido, desde esta perspectiva de Maslow, implica siempre darle al estudiante confianza en sí mismo, ¿sí? Darle al estudiante más libertad de acción, confiar en ellos. Y además, este confiar en ellos también involucra hacerlos responsables de sus elecciones, hacerlos responsables de sus actos. Hacerlos conscientes, que ellos pueden evaluar sus propios procesos, ellos pueden evaluar sus logros personales y tomar decisiones sobre esas evaluaciones. Es decir, se busca que el alumno descubra sus objetivos, sus necesidades, sus sentimientos, sus ideas. Se busca que la persona se descubra a sí misma.
Ahora, ¿cuál es el papel de nosotros como docentes en esta perspectiva? Entonces, es el papel de nosotros como docentes es el poder crear en el salón de clase las situaciones de enseñanza, las situaciones de aprendizaje contextualizadas que nos permitan crear un ambiente adecuado en el salón de clase. Un ambiente con confianza, un ambiente con empatía, un ambiente de respeto, un ambiente de sana colaboración entre los participantes de la clase. Un ambiente donde todos se respeten, donde podamos entender a todos nuestros compañeros y sobre todo que podamos entender que cada compañero tiene características distintas, que cada compañero es distinto, que somos distintos. ¿Sí? Esta es una de las principales características de esta psicología humanista. Bueno, entonces hemos venido explorando el surgimiento desde la fenomenología, desde la filosofía existencial, de esta educación humanista centrada en esta perspectiva filosófica. Pero, ¿hacia dónde se desarrolla esta educación humanista? Pues esta educación humanista va a generar todo un movimiento. ¿Sí? Va a generar un movimiento que va a llegar inclusive a las secretarías de los distintos gobiernos, países, los ministros de educación, ¿sí? Y finalmente va a llegar a la UNESCO y va a llegar a la Organización de las Naciones Unidas. Ahí su papel va a ser muy importante porque entonces se va a establecer algo que, por cierto, fue el responsable de este proyecto, Jacques Delors, de construir un documento sobre cuáles tendrían que ser las metas de la educación. Es decir, de considerar, así como todo lo que ustedes han escrito esta mañana, es decir, vamos a hacer un documento que trate de tener esas ideas y que este documento sea un referente, sea una guía para que cada modelo educativo en cada país tome en consideración estos puntos. Y esto es lo que ocurre. Se constituye un informe que nos muestra las características que tendría que tener una buena educación en el mundo. No solo en un país, en el mundo. Y de hecho, es común que cuando un país presenta un modelo educativo, un nuevo modelo educativo, se compara esa propuesta de modelo pedagógico o educativo con la propuesta de la UNESCO, con el informe. Dentro de esas características, dentro de ese documento, aparecen cuáles tendrían que ser las metas de la educación. ¿Quién recuerda cuáles son las metas de la educación? Que muy seguramente ya han tenido oportunidad de leer este reporte de Jacques Delors sobre la educación en el mundo contemporáneo. ¿Alguien ha tenido esa oportunidad? ¿No? Bueno, si recordamos, muy probablemente hemos escuchado estas 4 palabras compuestas. Aprender a conocer. Aprender a ser con S. Aprender a ser con H y con C. Aprender a ser, aprender a ser. Y probablemente hemos escuchado aprender a aprender. Y tenemos 4 metas de la educación. De la educación global. ¿Sí? Ahora, hoy en día sabemos, hoy en día conocemos que estas metas ya no son solamente estas 4. Que ha sido necesario, que ha sido
necesario incluir otras metas más. ¿Sí? Que ha sido necesario incluir otras metas más, y esa es justamente parte de la revisión que se desea hacer. ¿Sí? A ver, entonces vamos a dejar, maestra Mayra, adelante, por favor, si es tan amable, si gusta usted Solamente comentarle que, bueno, yo las conocía como pilares de la educación, por eso me quedé así un poquito, un poquito con duda, pero ya, gracias. Perdón, ¿cuál era la duda? Disculpe. No, es que la maestra Mayra decía que ella los conocía como los 4 pilares de la educación. Y bueno, yo también, cierto. Ah, claro, claro que sí. De hecho, es conocido también el documento así, como los 4 pilares de la educación. Estos pilares de la educación a los que me he permitido hacer referencia son los pilares de los años 90. Es decir, en los años 90, cuando pensábamos en cuáles tendrían que ser las principales características de la educación de ese entonces, estaban pensados estos 4 elementos. Pero la sociedad ha cambiado y han surgido nuevos problemas. Han surgido problemas, por ejemplo, que tienen que ver con una propia agenda, la Agenda 2030, que tiene como principal objetivo el contribuir a que el ser humano se dé cuenta de otras problemáticas que se pueden ligar al campo educativo. Entre ellas, muy especialmente, está la búsqueda de los derechos de diversos grupos sociales, pero también está la sustentabilidad. El darnos cuenta, por ejemplo, que nuestras generaciones anteriores, y claro, también nosotros, como una generación actual, hemos hecho un mal uso de los recursos naturales. Hemos abusado de los recursos naturales en cierta medida. Y hoy en día tenemos consecuencias graves. Hace un par de días tuvimos uno de los días con mayor temperatura en el océano registrados históricamente. En promedio, las aguas del océano llegaron cerca de 21.5 grados centígrados. Y esto es sumamente preocupante. Esto es sumamente preocupante porque estamos sobrepasando una barrera de cambio climático de 1.5 grados Celsius. Cambiar 1,5 grados la temperatura en el mundo tiene consecuencias graves, como por ejemplo la falta de agua, como por ejemplo la muerte de algunas especies de flora y de fauna que seguramente afectan a todo el sistema biológico. Y no nos hemos hecho responsables. Seguimos tirando la basura, seguimos no aprovechando la basura misma para reciclar algunos materiales, seguimos ensuciando nuestros ríos, nuestros lagos, en fin, no nos hemos educado en este tema. Es decir, sí nos hemos tratado de educar en matemáticas, sí nos hemos tratado de educar en lenguaje, pero no nos hemos educado en cómo cuidar más a nuestro planeta. ¿Sí? Entonces, surge, basado en este aspecto al que estoy citando, surge una nueva meta establecida, ese aprender a administrar. Pero ese administrar no necesariamente se refiere al dinero, maestro Hugo, maestra Xochitl, no. Se está refiriendo a administrar los recursos naturales, a la sustentabilidad, a poder desarrollar una vida en coexistencia con nuestro planeta, con las demás especies de nuestro planeta. Entonces aparece un nuevo elemento, pero va a aparecer uno más, porque desde principios del siglo pasado, de este último siglo, empezamos a observar
nuevos retos, nuevas dificultades en los seres humanos. Empezamos a darnos cuenta que nos está costando trabajo ser felices, que nos está costando trabajo disfrutar de lo que hacemos, que nos está costando trabajo convivir con los demás. Y entonces, de principios del 2000, inicia todo un movimiento internacional para incorporar a la educación socioemocional, para incorporar la educación con ciertos énfasis, la importancia de sentirnos felices con quienes somos, con lo que tenemos, la importancia de la autoestima, la importancia de aprender a disfrutar la vida, la importancia de aprender a convivir. Y entonces aparecen dos nuevas metas: aprender a convivir y aprender, este aprender a convivir, que en muchas traducciones al español aparece aprender a vivir. Y sí, parece extraño que alguien diga que se tiene que enseñar a aprender a vivir. Sin embargo, en muchas ocasiones, el ejemplo, las palabras de nuestras maestras, de nuestros maestros, pueden ser sumamente significativas para la vida de los alumnos. ¿Quiénes aparecen entonces a lo largo de este proceso? Pues de inicio, a lo largo de este proceso, va a aparecer Jean Piaget. Sí, Jean Piaget en los años 70, en los años 80, también se va a cuestionar sobre cuál es el sentido de la educación. Pero el paso definitivo, probablemente el paso definitivo, lo van a tener probablemente estos pensadores. Por un lado, sobre esta visión más global de la educación, sobre esta visión sobre la sustentabilidad, sobre el cuidado del yo, pero también la colaboración y la cooperación con el otro, va a aparecer justamente en los saberes fundamentales para la educación del futuro. ¿Sí? Esta obra, justamente, de Edgar Morin, que se va a convertir también en un parteaguas y que, por cierto, después va a ser tan influyente, estos saberes necesarios para la educación del futuro, ¿sí? Va a ser tan influyente que la va a incorporar, la UNESCO la va a incorporar la Organización de las Naciones Unidas dentro de su reporte, justamente, sobre la educación. Vamos a ver también una gran influencia internacional de Humberto Maturana, uno de los educadores más influyentes en español, y de otros educadores como Daniel Goleman, su aportación desde la psicología, también desde la filosofía de Bernard Lonergan. Pero principalmente vamos a ver la figura de Edgar Morin y una figura emergente que había surgido en los años 60, pero que va a retomarse, que es Paulo Freire, Entonces, si ustedes nos permiten, sobre esta discusión va a continuar nuestro seminario. Vamos a tener ahora una pausa de 2 semanas para que ustedes puedan descansar un poco, puedan al mismo tiempo tomarse tal vez algunos espacios para hacer esas reflexiones propias que al principio de la clase estuvimos mencionando, y después vamos a retomar con la filosofía, con el pensamiento filosófico que se debe a estos grandes autores que nos han cuestionado sobre la educación y que tienen una influencia importante en los modelos educativos vigentes, actuales. No sin antes poder atender si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de la sesión que el día de hoy hemos llevado a cabo. Maestra Ingrid, adelante, por favor, si es tan amable. Doctor, a lo mejor me perdí un poco.
Sí, sí entiendo el por qué nuestra educación, o bueno, el cómo educamos debe de ir cambiando, pero, o a lo mejor es bien banal esta pregunta. El hecho de que se hayan incorporado el aspecto socioemocional a la educación, porque sí, en efecto, así fue en el medio superior y supongo que en los otros niveles también. Pero eso quiere decir que nuestras generaciones de un tiempo para acá han dejado de ser felices y les ha dejado de importar vivir. Y también a nosotros, o solo a las generaciones que se están formando apenas, o sea, de una cierta década para acá. O sea, ¿el problema nos afecta a todos, 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 o nada más de una cierta generación para adelante? Muchas gracias por esta pregunta. Bueno, la verdad es que no pensaba abordar demasiado sobre ello porque es una pregunta muy profunda. Y quiero dar una referencia y abordar de manera breve. Hay un programa, se llama Redes, un programa español que desarrolló Eduard Punset, ¿sí? Eduard Punset fue un político español, un abogado español, que hizo un cambio muy interesante, muy, muy, muy interesante. Eh, Punset primero estudió Derecho, después tuvo diversas posiciones, sobre todo en el Parlamento español, pero lo que él buscaba en sí no era exactamente eso. Él, al leer, fue descubriendo que lo que más le apasionaba era estudiar el comportamiento humano. Quería estudiar psicología. Y siendo un adulto muy mayor, decide estudiar psicología. Un hombre inteligente, desde luego, se da cuenta que a su edad no va a poder lograr tener una obra en este ámbito probablemente profunda por los tiempos, por el propio proceso de formación que requiere. Debo decirles que Pousset ha fallecido ya. Sin embargo, logra algo excepcional. Logra construir un programa de entrevista, Redes, justamente, donde a lo largo de varios años entrevistó a muchos de los psicólogos, de los educadores, inclusive de los científicos más importantes del mundo. Prácticamente todos sus programas tienen a personas de primerísima calidad y cada uno de sus programas es una fuente de aprendizaje. Y claro, hago esta referencia porque algunos de sus programas tocan con mucha atención y con mucha calidad el tema de la educación emocional. Y toman con mucho cuidado este tema que tiene que ver con, no quiero utilizar la palabra felicidad porque es un poco subjetiva, pero me gustaría utilizar más un término que es un poco más definible, que es bienestar. Y ese bienestar que está compuesto por varios aspectos. Bienestar económico o material, hay un bienestar físico, hay un bienestar emocional que tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos primero con nosotros mismos y después cómo nos relacionamos con las demás personas. Cómo llevamos a cabo nuestros procesos afectivos. No tenemos manera de poder decir si antes las personas eran más felices que ahora, pero sí tenemos algunos estudios actualmente que nos demuestran que hay muchas personas que no se sienten satisfechas con la vida que tienen. Y la vida moderna, de alguna manera, ha contribuido a algo que varios sociólogos llaman una libre elección. Una libre elección que consiste en que en muchas ocasiones es más cómodo cambiar que reparar. Y esto lo podemos ver inclusive hasta en la tecnología.
ya nadie o casi nadie lleva a reparar su televisión, compra una nueva. Pues esto ocurre también en las relaciones humanas, esto ocurre también en las amistades, esto ocurre en muchos sentidos. Y este tipo de relacionarnos nos conlleva a muchos problemas de carácter psicológico, entre ellos un incremento importante en la sociedad de depresión, un incremento importante de ansiedad. Insisto, no sabemos de mediciones anteriores, pero sí sabemos que hoy en día tenemos una sociedad con problemas graves de depresión, de ansiedad. Y entonces es necesario que la educación también se involucre en esta necesidad, en poder dar pautas, no como un psicólogo, no como un psicólogo, pero sí como una persona con algunas experiencias, con algunos saberes que puedan ayudar a tomar decisiones más adecuadas a nuestros estudiantes. Entre ellas, las decisiones de atenderse, entre ellas, las decisiones de ir con un psicólogo profesional. ¿Sí? Entonces, yo les invito, es una gran pregunta, maestra Ingrid. Me deja esa tarea de tal vez en algún momento preparar alguna plática para platicar sobre ello, justamente para abordarlo. Pero vamos a tener un extraordinario ponente en el coloquio de posgrado, que es el doctor Martín Pinos Giles, y él es especialista en ello, unos grandes especialistas en habla hispana. Y bueno, termino entonces haciendo esta invitación a que conozcan un poco más de redes, a que vean redes y especialmente abordando la pregunta que la maestra Ingrid me ha hecho, Eduard Punset realizó 4 programas para tratar de explicar por qué él asume la tesis de que las sociedades actuales son menos felices que las sociedades anteriores. Da algunos argumentos. Por cierto, argumentos siempre debatibles, pero es sumamente interesante poderlo escuchar. Entonces yo les invito a todos ustedes a que lo revisen. Lo pueden encontrar de manera gratuita en YouTube. Solo hay que buscar un poquito por ahí. Redes con Eduard Punset. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta. Bueno, si no hay dudas o preguntas, yo les invito entonces a que nos veamos en 3 semanas. Que tengan un maravilloso descanso con su familia en este periodo vacacional. Disfruten mucho estos 2 siguientes fines de semana y bueno, estaremos por ahí presentes el 13 de abril. Un placer saludarles, que tengan un muy bonito fin de semana nuevamente y muchas gracias por su atención. Igualmente para todos. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, doctor. Gracias. Que descansen, que la Felices pasen muy bien. vacaciones a todos. Felices Gracias. vacaciones para todos. Hasta Igual. luego. Bye Que bye. estén bien. Bye Hasta bye a luego. todos. Bye bye.